Bueno, entonces vamos a ver en qué nos quedamos. Quiero cerrar este largo paréntesis eh, para que tenga sentido esto que he hecho y caer otra vez en nuestro tema del que estábamos hablando, que es el de la descomposición en factores primos. Entonces, pero creo que nos hace muy bien repasar todos estos temas sobre campos, que son los básicos, y ya también tienen ustedes un trampolín para en cualquier momento hacer referencia a teoría de campos, ¿no? De lo que se trata es que ustedes tengan la posibilidad de, eh, pues, desempeñarse bien en cualquier tema de álgebra, ¿no? Ese es el objetivo de este curso. Desgraciadamente, pues falta tiempo, pero estamos intentando hacerlo. Bueno, entonces, miren ustedes, lo que hicimos al final es esta proposición que pues dan ganas de llamarle teorema. Acuérdense que se les llama teorema a las proposiciones más importantes. A veces es muy subjetivo a qué le llamamos teorema y a qué no. Pero pues sí podría llamarse teorema porque caracteriza todas las extensiones finitas, fíjense. O sea, cuando una proposición dice son equivalentes, inciso A, inciso B, es decir, A implica B y B implica A, eso quiere decir que estamos traduciendo una cierta propiedad en otros términos. O también se puede decir, estamos caracterizando esta propiedad, la propiedad de que una extensión sea finita. ¿De acuerdo? Y no es simplemente porque a veces lo que se hace es decir lo mismo, digamos, cambiando un poco la nomenclatura, ¿no? Pero hay otras que son más interesantes donde pues hay que rascar más profundamente para desglosar el significado de esta propiedad, y ese es el caso, ¿no? O sea, fíjense cómo, así como están escritas, son bien distintas, ¿no? O sea, una cosa por definición es que la extensión sea finita. Por definición, pues es que, ¿qué? Que el campo de arriba como espacio vectorial sobre el de abajo tenga dimensión finita, ¿sale? Esa es la definición. Pero el inciso B lo que dice es que la extensión de arriba, o sea, el campo de arriba, se obtenga adjuntando un número finito sucesivamente de elementos algebraicos al campo de abajo. ¿Ok? Entonces, digamos que intuitivamente, pues en efecto se habla de finitud en los dos casos, ¿no? Pero así de inmediato no es claro por qué son equivalentes. Bueno, entonces eso es consecuencia de la descripción de una adjunción o una extensión simple, lo que resulta de adjuntarle a un campo un elemento algebraico. Ese es el caso que estamos viendo. ¿De acuerdo? También se puede adjuntar un elemento trascendente, pero en ese caso, obtenemos otro resultado, ¿ok? Este es el caso que estamos viendo cuando adjuntamos un elemento algebraico. ¿Qué es un elemento algebraico? Es un elemento que satisface un polinomio con coeficientes en el campo de abajo. Acuérdense que aquí estamos visualizando campo de arriba y campo de abajo, lo que se llama una torre de campos. Entonces, los polinomios que estamos considerando tienen coeficientes, perdón, los polinomios que estamos considerando en el campo de abajo. Y lo que estamos adjuntando son elementos de arriba, ¿verdad? Entonces, es una construcción, estamos añadiendo cosas para transitar, digamos, del de abajo al de arriba y obtener a lo mejor campos intermedios, como son estos. De hecho, aquí acuérdense que también puse este diagrama en el aula virtual, que es interesante pues para que se vea las posibilidades que se tienen de campos intermedios, ¿verdad? ¿Sí está claro? Que a final de cuentas es un diagrama de Hasse, ¿eh? Es un diagrama de Hasse donde están comparando el orden que están considerando aquí es la contención o la simplificación de la contención, ¿no? O sea, acuérdense que estamos suponiendo que están contenidos, pero en realidad alguien muy formal me puede decir, bueno, no es que estén contenidos, sino que existe un homomorfismo inyectivo de uno al otro, ¿ok?
Pero bueno, esas simplificaciones se hacen para ser didáctico, ¿no? Para no hacer las cosas todavía más barrocas de lo que son. Entonces, fíjense cómo este diagrama nos ilustra lo que puede pasar cuando añadimos elementos, en este caso son elementos algebraicos, nada más nos estamos metiendo con eso. ¿Sale? Resulta que si tengo un elemento algebraico, hay un polinomio destacado que es el polinomio mínimo en el sentido del grado, el de grado mínimo, que satisface a alfa o que es satisfecho por alfa. Acuérdense que ahí la relación es que alfa es raíz de un polinomio. Bueno, existe un polinomio mínimo y que tiene el coeficiente de mayor grado es 1, por eso se llama mónico. Entonces está unívocamente determinado, se le denota de esta manera y tiene un grado mínimo. Resulta que este polinomio, acuérdense, genera justamente el ideal, que resulta ser el ideal formado por todos los polinomios que tienen a alfa como raíz, es decir, el núcleo de la evaluación. Acuérdense que ese polinomio tiene esa virtud y que es irreducible, por eso estamos usando esta palabra, irreducible. ¿Ok? Ahí estamos usando información del anillo de polinomios, que es un anillo que es un dominio euclidiano, es un dominio de ideales principales, es un dominio de factorización única, donde los ideales máximos son justamente los generados por irreducibles. Entonces, esto es un ideal máximo y por lo tanto, esto es un campo y ese campo resulta ser la imagen la imagen de epsilon alfa, es decir, lo que resulta de evaluar todos los polinomios en alfa. ¿Ok? Ese es el campo que resulta de adjuntar el algebraico a F. Es la evaluación, es el formado por todas las posibles evaluaciones, pero se simplifica nada más a las evaluaciones de polinomios de grado menor que n por esta cuestión de que existe el algoritmo de la división. Y entonces eso simplifica muchísimo las cosas porque ya los elementos de esta adjunción están perfectamente determinados. Ya nada más varían los coeficientes en F, que es el campo base, es el campo que está abajo, y lo estoy evaluando, estoy haciendo esas evaluaciones en alfa, pero hasta grado menor que n, basta con eso y ya tienen ustedes todos los elementos de este campo F alfa. Eso es un campo. Entonces, es un campo que contiene a F, porque en particular, pues pueden ustedes considerar las evaluaciones en polinomios constantes con coeficientes en F, variando a cero en todo F. Entonces, claramente F está contenido aquí, ¿verdad? Y además, el grado de la extensión es N. Y también eso es fácil, muy fácil de demostrar. No me acuerdo si les dije hace rato, pero voy a elaborar una tarea donde estén escritas estas cosas para que las hagan en efecto. No son difíciles, lo comentamos la vez pasada, ¿no? Lo único que hay que hacer para demostrar esto es exhibir una base de este espacio vectorial sobre de tamaño n, y pues la base es muy fácil, ¿no? Pues es nada más 1, alfa, etcétera, hasta alfa n menos 1, esa es una base, ahí se está viendo, ¿verdad? ¿Sale? Entonces fíjense esta información que tenemos de una extensión simple y lo mismo lo vamos a hacer si queremos adjuntar más cosas, porque esta notación simplifica el ir adjuntando al campo base primero un algebraico, luego a lo que obtenemos le adjuntamos otro algebraico, luego le adjuntamos otro algebraico y así nos vamos, de tal manera que tenemos una torre como esta, miren. Ahí está. Primero adjuntamos alfa 1, luego a le adjuntamos alfa 2 y así nos vamos un número finito de veces hasta que llegamos a adjuntarle a F este número finito de elementos algebraicos. Todo esto está metido en una K, ¿verdad? O sea, aquí estamos suponiendo que todos estos elementos que estamos adjuntando están en un campo suficientemente grande, ¿sí? Porque esa es la situación original, ¿no? Fíjense. O sea, es una extensión donde consideramos, perdón, aquí es una extensión donde consideramos un elemento en el campo grande, ¿no? Esa es la situación simple. Pero eso lo podemos, teniendo el campo grande como, digamos, marco de referencia, aquí podemos ir adjuntando hasta adjuntar un número finito.
de elementos algebraicos, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Por favor, díganme si hay preguntas o comentarios, sobre todo Diego, que no asistió a la clase anterior. No, bueno, creo que por el momento no. No sé si tú habías visto este tema alguna vez. No. Ajá. Sí, porque este tema se ve, déjame acordarme, en lo que antes se llamaba, bueno, en algún momento, no sé ahorita, creo que se llama álgebra 3, es álgebra 3. No, álgebra 2, álgebra 2. En álgebra 2 se ve, o antes se llamaba álgebra 2 y ahora nada más se llama teoría de campos o teoría de anillos y campos. Ujú. Bueno, pero entonces, eso es lo que está sucediendo al ir adjuntando elementos algebraicos. Y el teorema que está aquí abajo, es muy importante. No lo había mencionado, lo pude haber mencionado desde que definimos grado de una extensión, pero lo que dice es que si tenemos extensiones finitas, claro, para que tenga sentido este producto, porque si la extensión es finita, pues ahí tendríamos que multiplicar cardinales transfinitos, ¿no? Y la aritmética transfinita no se comporta igual que la aritmética finita. Entonces, por eso esta fórmula tiene sentido cuando los números que intervienen ahí son números naturales, o sea, son grados de extensiones finitas. Todas son extensiones finitas. Entonces, este teorema, a veces se enuncia un poco distinto, pero lo podemos enunciar partiendo del hecho de que son extensiones finitas, es decir, en realidad basta con que K sea finita sobre F, E sea finita sobre K. Dirán ustedes, bueno, es que también se está mencionando la de E sobre F, pero esa es consecuencia. Es decir, basta con que K sea finita sobre F y E sea finita sobre K, y ya automáticamente bueno, no automáticamente, como consecuencia vamos a tener que E va a ser finita sobre F y que además va a ser igual a este producto, el grado de la extensión. ¿Ok? Sí queda claro eso. Entonces, ese teorema es buenísimo porque entonces, si queremos calcular el grado de una extensión desde aquí hasta acá, bueno, aquí estoy poniendo el ejemplo de las funciones, pero ustedes pueden considerar una torre cualquiera, digamos aquí fn-1, etcétera, ¿no? Hasta f2 y f, ¿no? Si tienen esta torre y quieren calcular el grado de toda esta extensión, pues pueden ir calculando los grados de las extensiones intermedias y luego multiplicar todas. Eso es lo que les dice el teorema, ¿de acuerdo? Entonces se simplifica el cálculo si es que queremos calcular el grado de la extensión. Siempre es bueno que un problema lo podamos desglosar, lo podamos simplificar. Entonces, este teorema nos permite desglosar eso. En vez de, porque imagínense, bueno, por definición, para calcular el grado de una extensión necesitamos exhibir una base del campo de arriba en el campo de abajo. Entonces, es más sencillo exhibir bases entre campos intermedios, campos que están muy pegaditos, ¿no? Entonces, por eso el teorema es muy útil. Sí se entiende el enunciado y se entiende la aplicación que se le puede dar al teorema. Sí, profe. Bueno, entonces, este teorema es general, pero acá arriba lo estamos usando en particular para estas adjunciones que estamos haciendo, donde adjuntar, ya sabemos qué quiere decir. Adjuntar de manera sencilla, o sea, nada más uno, es obtener estos elementos. Ahora, si a esto le adjuntan otro, bueno, pues entonces la notación se complica, ¿no? Porque ahora el que hace el papel del campo de los coeficientes, que era F, ¿ok? Aquí vean ustedes cómo cuando leen cómo son los elementos de esta función, lo leen de esta manera. Así son los elementos donde los coeficientes, o sea, estos que estoy llamando A0, A1 hasta N-1, están en F. Pero ahora, si a ese le quieren adjuntar otro,
Entonces ahora los coeficientes a su vez se van a mover en un campo así. Entonces los coeficientes los van a poder desglosar como estos elementos. No sé si me explico. No quiero escribirlo todo porque es mucho relajo de escritura, ¿verdad? Pero la idea sí se entiende lo que estoy haciendo cuando voy avanzando en esta torre de acá y voy a ir adjuntando. O sea, las descripciones a fin de cuentas se van elaborando y se pueden simplificar, ¿verdad? A fin de cuentas se pueden simplificar, porque ¿qué les queda después de multiplicar? O sea, si multiplican, si a su vez estos coeficientes no están en F, sino están en una F alfa, estos coeficientes, pues entonces les van a quedar multiplicaciones de polinomios en alfa, ¿verdad? Y entonces les van a quedar, o sea, pueden ustedes usar la propiedad distributiva. ¿Por qué? Pues porque están dentro de un campo, ¿no? Todo esto está dentro de un campo suficientemente grande. Entonces, ustedes pueden multiplicar, sumar, distribuir, conmutar, asociar libremente. Entonces, es decir, pueden hacer álgebra de Baldor, pues álgebra de secundaria ahí, y entonces pueden simplificarlo todo y a fin de cuentas vean ustedes cómo quedan puros polinomios donde ahora las variables, entre comillas, serían los elementos que van adjuntando aquí. Estos elementos que van adjuntando aquí saldrían como especie de variables, de polinomios, donde a fin de cuentas los coeficientes están en el campo base, pero estas variables pues pueden ir multiplicadas entre sí o elevadas a cierta potencia, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, sale más complicada la descripción de estos elementos, pero bueno, tampoco es tan complicado, ¿no? Esos elementos, así son los elementos que están hasta arriba, ¿sale? Y cuando entonces, para demostrar este teorema importante de que una extensión es finita, si solo si resulta de adjuntarle elementos algebraicos, que es lo que hicimos la vez pasada, pues entonces aquí está la demostración, ¿verdad? La demostración es, si tienen una extensión finita, consideran ustedes una base y justamente los elementos de esta base son los elementos que pueden adjuntar a F para obtener K, ¿no? Aquí está la explicación, o sea, por ser base genera todos los elementos de K, ¿verdad? Entonces, por eso todo elemento de K se puede poner como combinación, incluso lineal, de estos elementos, y por eso todo elemento de K se puede ver como un elemento de esta función, ¿verdad? E inversamente, pues, como estos elementos están en K, pues esta función está contenida en K. En realidad, A implica B, pues nada más es desglosar la situación. Pero el importante o el más interesante es el B implica A, ¿no? O sea que esta, bueno, los dos son interesantes, ¿no? Que esta función es finita y que esta función es finita, pues es consecuencia del teorema. ¿Cómo demostramos que es finita? Pues demostrando que cada una de estas adjunciones es finita. Pero sí, cada una de estas adjunciones es finita porque aquí lo dijimos, miren, si nosotros adjuntamos de manera simple, nada más un elemento, resulta ser finita, ¿sí? Es más, nos dice cuál es el grado. El grado de la extensión es el grado del polinomio mínimo que es satisfecho por esta alfa. Ese es el grado de la extensión. Y entonces, por lo tanto, por el teorema, a fin de cuentas, obtenemos que esta extensión es finita. Y por lo tanto, ya demostramos la doble implicación. ¿Ok? Y ese es el resumen de lo que hicimos la clase anterior. ¿Preguntas? No, profe, de mi parte no, profe. Bueno, entonces, como habíamos dicho, esta definición, un campo se llama campo de números, o a veces se les llama números algebraicos, si es una extensión finita de los racionales. Entonces, noten ustedes que estas definiciones de extensión, extensión finita, elemento algebraico, extensión algebraica, adjunción, se hacen en abstracto, ¿no? Pero en realidad, toda esa teoría, recuerden lo que estamos viendo de historia de las matemáticas, ¿no? Los comentarios que les he hecho de historia de las matemáticas. Toda esa teoría abstracta
a fin de cuentas, se llega a esa teoría partiendo de ejemplos, ¿ok? Y entonces en el siglo XIX, que es lo que estábamos comentando, lo que se intentaba, no, acuérdense de la extensión ciclotómica, aquí está la extensión ciclotómica. Lo que se intentaba era obtener campos más allá de los racionales, pero sin llegar a los reales o a los complejos, ¿no? Sino campos intermedios. Y en efecto, estos campos que se estudiaron en el siglo XIX son ejemplos de adjunciones simples, pero también podemos considerar, ampliando un poco más el panorama, adjunciones compuestas, es decir, que adjuntemos un número finito de elementos algebraicos, pero sin quedarnos en uno solo, sino podemos adjuntar varios y obtener extensiones finitas. Entonces, del campo de los números racionales, podemos llegar a cualquier extensión finita. Ya se me perdió aquí la definición. Aquí está. A cualquier extensión finita y a estos campos se les llama campos de números algebraicos y se consideran números. Todos estos les llamaron números, ¿no? O sea, son nuevos números, ya no son los números reales, los números complejos, sino son números de campos que están intermedios y que en general ustedes pueden tomar cualquier extensión finita. Es decir, esto que puse aquí son ejemplos, ¿verdad? Pero a fin de cuentas ustedes pueden considerar cualquier extensión K que sea finita entre los racionales y los complejos, ¿ok? Cualquier extensión finita, digamos, tomo los complejos para tener un campo suficientemente amplio, porque fíjense cómo a veces me interesa adjuntar números reales y racionales, como en este caso, o en otras ocasiones me interesa adjuntar números complejos, como en este caso. Entonces, por eso los complejos, que ya es lo que se llama un campo algebraicamente cerrado, ¿verdad? Porque ahí sí, pues ya digamos, ya está completo ese campo, en el sentido de que todo elemento va a satisfacer un polinomio, todo, no es como los reales, donde todavía me faltaban elementos o me faltaban incluir elementos que satisfacían polinomios, ¿no? Aquí, más bien, no sé si lo dije bien ahorita, ¿no? Pero es todo elemento que satisface un polinomio, ahí está. Esa es la cuestión de ser algebraicamente cerrado. Si yo pienso en un elemento que satisfaga un polinomio con coeficientes aquí, ahí está. Si pienso, en cambio, en un elemento que satisface un polinomio, ese no está, por ejemplo, el de x cuadrada más 1, ese no está en los reales. Entonces, ahí todavía a los reales les falta para ser completados en ese sentido, o para ser cerrados, o para ser algebraicamente cerrados. Entonces, los complejos ya son algebraicamente cerrados y por eso se consideran un campo suficientemente grande para ahora sí considerar todas las posibles extensiones intermedias. Ok, entonces ya tenemos esa situación, ¿verdad? ¿Preguntas al respecto? Mientras tanto, me voy a llevar esta definición de campo de números algebraicos. Me la llevo acá para considerar lo que sigue. Ok, entonces ahí tengo esta definición. Entonces, la idea es que estos campos que están aquí, déjenme hacerlo un poquito para acá. Estos campos que están aquí son campos, vamos a decir, similares a Q, pero más grandes, ¿no? Esa es la idea. Y después, bueno, esa idea posiblemente haya surgido después a la idea análoga de encontrar, fíjense,
Ahora en vez de campos, anillos, anillos similares a los enteros, pero más grandes. Es decir, yo quisiera encontrar una situación, bueno, quisiera encontrar una situación como esta, pero donde ya no voy a hablar de campos. Bueno, déjenme ponerle a los campos, les voy a poner este color. Ahí tengo los racionales. Ahí tengo una extensión finita de los racionales, que es la que estoy mencionando acá. Si quieren, pueden poner como referencia acá a los complejos, que fue lo que les dije ahorita hace unos segundos. Ahí te pueden poner como referencia a los complejos, ¿verdad? Pero ahora yo quisiera considerar los anillos de números enteros. Aquí será posible considerar, considerar anillos adentro de estos campos. Les voy a poner una interrogación. Anillos adentro de estos campos que sean similares a los números enteros, es decir, anillos de números, algo así como enteros, enteros. Entonces, sí es posible definir enteros en estos campos. Y la definición es muy sencilla. La definición es, bueno, si aquí estás considerando campos algebraicos, todas estas extensiones son finitas y por lo tanto son algebraicas. Ok, bueno, si quieren aquí, esto de los complejos nada más era una referencia, pero eso es lo que queremos buscar, ¿no? Entonces, esta es una extensión finita, ojo, esta es una extensión de aquí finita y por lo tanto es algebraica, ¿no? O sea, perdón, aquí, esta es una extensión finita, extensión finita y por tanto, acuérdense, algebraica. Es decir, todo elemento de K satisface un polinomio con coeficientes en Q, en racionales. ¿Ok? Todo elemento de K, eso es lo que quiere decir que sea algebraica, ¿no? Todo alfa en K satisface algún polinomio, o sea, es raíz de algún polinomio con coeficientes en F, bueno, donde F es los racionales, ¿sí? Eso de satisface, acuérdense que es lo mismo que es raíz, ¿no? Si es más claro, aquí todo elemento es raíz. ¿Ok? Entonces, eso nos da pie a definir lo que sería un entero algebraico. Bueno, pues entonces simplemente lo que vamos a considerar son ciertos algebraicos, no todos los algebraicos, sino ciertos algebraicos que van a ser los algebraicos que son raíces de algún polinomio, pero con coeficientes en los enteros. Entonces eso nos dice, nos da la definición. Aquí la voy a escribir aquí mismo para que toda la idea sea parte de lo mismo. Entonces, eso nos da pie a la siguiente definición. Entonces, vamos a definir lo que es un entero algebraico. Entonces, dada una extensión finita de K sobre Q, un elemento de K se llama entero algebraico. Y aquí pues hay que decir en K, porque va a haber muchas posibilidades de extensiones. Entonces siempre hay que decir en K si alfa es raíz de algún polinomio con coeficientes en los enteros. ¿Ok? Y que sea mónico. Así, esa es la definición. O sea, se pide
que el coeficiente de mayor grado sea 1. ¿Ok? Porque en realidad, si no pido esto, parece muy inocente esto, pero si no pido esto, sino nada más considero un elemento cualquiera, pues ya dijimos que aquí arriba satisface un polinomio con coeficientes racionales, es decir, un polinomio, digamos, que sea de la forma, a ver, aquí, déjenme explicar aquí que sea con coeficientes racionales, pues es de la forma A0 sobre B0 más A1 sobre B1X, etcétera, ¿no? Hasta AN sobre BN, X a la N. Así son los polinomios con coeficientes con coeficientes racionales. Pero si satisface un polinomio con coeficientes en racionales, pues seguro satisface un polinomio con coeficientes enteros. ¿Qué es lo que tendría que ser? Pues nada más consideren el producto de estos denominadores. Aquí todos son enteros, ¿no? Todos estos números que están aquí, A0, A1 hasta AN y B0, B1 hasta BN, son enteros, ¿no? Porque los coeficientes son racionales y los racionales pues los puedo poner así como cociente de dos enteros. Incluso si quieren como una expresión mínima, ¿no? O sea, que ya no tengan factores, el numerador y el denominador. Pero entonces, fíjense, multipliquen todo por el producto de B0, B1 hasta Bn y van a obtener un polinomio con coeficientes enteros, que si es satisfecho por alfa, pues cuando multiplican por ese producto, pues también eso va a ser igual a cero, ¿no? O sea, si sustituyendo alfa es igual a cero, pues multiplicándolo por el producto de las b's, también es igual a cero. Es decir, la alfa siempre va a ser raíz de un polinomio con coeficientes en z. Ah, pero es distinto si pedimos que sea mónico. Es decir, este coeficiente tiene que ser 1. Entonces, ahí sí no todos satisfacen un polinomio con esas características. Y esos son los enteros algebraicos. ¿Ok? ¿Sí se entiende ese paso? Sí, profe. Bueno, entonces, pues, ¿qué creen que pasa en esta historia? Que el conjunto de los enteros algebraicos resulta ser un anillo. Entonces, aquí de inmediato viene la proposición que dice que dado un campo de números, K sobre los racionales. Acuérdense, esto ya estoy diciendo aquí es una extensión finita sobre los racionales. El conjunto de todos los enteros algebraicos sobre Q en K forma un anillo que usualmente se denota, usualmente, no es una notación, puede ser que no sea una notación universal, pero sí es usual, es una O subíndice K. Es como una O caligráfica subíndice K. ¿Ok? Entonces es el anillo de los enteros, o sea, esta es la notación, es la nomenclatura de lo que sería el anillo de los enteros algebraicos, ¿no? Entonces aquí son anillos de enteros algebraicos. O a veces incluso pues se le quita la palabra algebraico, ¿no? O sea, si son anillos de enteros, nada más que hay que decir en qué extensión, eso es importante porque si no, pues no nos podríamos ubicar. Es decir, entonces el diagrama sí se completa de esta forma, ¿no? O sea, si yo tengo los racionales metidos en K como campo, allá adentro están estos anillos, estos ya no son campos, por eso los pongo en otro color, pero aquí está los enteros sobre campo que incluyen a los enteros, ¿eh?
O sea, este diagrama es un diagrama de Hasse ya en el universo de los anillos, ¿no? O sea, ya estos son anillos, bueno, anillos conmutativos, pueden ustedes pensar que son anillos conmutativos, y donde estos son campos, ¿no? O sea, aquí estos son campos, y todos son anillos conmutativos, ¿no? Pueden pensar que todos son anillos conmutativos. ¿Ok? Y aquí los estoy comparando. Y entonces, claro, esto es un subanillo de este campo. O sea, ahora cuando escribo esta raya, lo que quiero decir es que puedo considerar a este como subanillo de este campo, ¿verdad? Obviamente los enteros están incluidos, los números enteros conocidos, están incluidos en todos los enteros algebraicos, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué tienen que, si yo tengo cualquier campo que contiene a los racionales, en particular contiene a todos los enteros? Y esos enteros son enteros algebraicos en este sentido. ¿Qué tiene que suceder? Pues tienen que satisfacer un polinomio con coeficientes enteros simónico, pues nada más le ponen el polinomio que tengan que poner, pues es nada más x menos m, ¿no? O sea, este x menos m es satisfecho por m, ¿verdad? Entonces, en efecto, todos los enteros satisfacen un polinomio con coeficientes enteros simónico, ¿no? Entonces, todo entero es un entero algebraico en cualquier campo. Entonces, por eso se da esta contención, ¿no? O sea, estas son contenciones, ¿no? Nada más les estoy poniendo rayitas, pero son contenciones. ¿Sí está clara la situación? Sí, Muy bien. Bueno, entonces, esos son, bueno, por eso quise dar este rodeo para llegar a los anillos de enteros algebraicos. Y entonces tenemos el siguiente teorema que dice que dado un campo de números, dado de un campo de números K, el anillo, bueno, ya uso la notación, el anillo de enteros algebraicos, de enteros, es un dominio de Dedekind. ¿Sí? Acuérdense, un dominio de Dedekind es, recuerdo aquí, ¿no? O sea, ¿qué es un dominio de Dedekind? Es decir, que todo ideal se puede expresar como producto finito de ideales primos. ¿Ok? Entonces tenemos ese teorema y por lo tanto tenemos un montonal de ejemplos que incluyen a los que habíamos dicho, es decir, al que estudió Kummer, que es el anillo de enteros ciclotómicos. Fíjense ustedes cómo, bueno, de hecho, si aquí ponemos como referencia, déjenme poner como referencia nada más. Bueno, de hecho, podemos usar el diagrama que habíamos visto acá, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí podemos considerar en este diagrama, déjenme borrar esto, bueno, me lo voy a llevar para acá. Entonces, fíjense cómo aquí, bueno, voy a borrar esto, que era referencia. Voy a borrar, bueno, voy a borrar esto. Y aquí, por ejemplo, bueno, si consideramos nada más, si consideramos los, bueno, de este diagrama, lo dejo así indicado y luego lo voy desglosando de este lado.
Bueno, sí, déjenme poner de todas maneras ahí los reales. Así está. Ok, entonces fíjense, si consideramos los complejos y los racionales, tenemos aquí los enteros gaussianos y los enteros. Pero si consideramos, por otro lado, si consideramos los que resultan de adjuntar raíz de 2 sobre los racionales, entonces tenemos el anillo que habíamos considerado, que son los enteros adjuntándole raíz de 2 sobre los enteros. Y si consideramos el campo de los racionales adjuntándole la raíz primitiva pésima de la unidad sobre los racionales, entonces consideramos los enteros adjuntándoles omega sobre los enteros. Estos anillos que estoy considerando, los enteros gaussianos, los enteros adjuntándole raíz de 2 y los enteros adjuntando omega, eran justamente los que habíamos considerado hace tiempo. Ahí están, bueno, hace tiempo, hace varias clases, cuando vimos los ejemplos de Kummer, ¿verdad? Justamente me regreso acá para que los vean. Aquí está, miren, por ejemplo, vean ustedes cómo aquí está el anillo donde los coeficientes que estoy considerando son nada más enteros. Está el anillo de los enteros gaussianos y estaba el anillo adjuntándole raíz de 5i, bueno, más bien este ejemplo también lo teníamos, que es el que aparece en la tarea, donde nada más los coeficientes son enteros. Entonces, de hecho, aquí incluso podemos, perdón por tanta vuelta, ¿verdad? Entonces, aquí también, eh, por eso teníamos en particular acá, también teníamos el ejemplo de Q adjuntándole raíz de 5i sobre los racionales y también el anillo de los enteros adjuntándole raíz de 5i sobre los enteros. ¿Ok? Entonces, todos estos anillos que resultan, bueno, los voy a señalar así, todos estos anillos habíamos mencionado que ahí se valía la factorización de ideales, no de elementos. Recuerden ustedes que de Kummer a Dedekind se da el paso de, en vez de preguntarnos por factorización única de elementos, esa no se da en elementos primos, donde la definición de primo es la que ya dije, mencioné al principio de la clase, sino que se da la factorización de los ideales en producto de ideales primos. Entonces, todos esos son dominios de Dedekind, ¿no? Ok, bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Entonces, estos son ejemplos de dominios de Dedekind. Pues ahí tenemos toda una familia bastante grande de dominios de Dedekind. Y bueno, pues ese es un teorema importante, el demostrar que en todos esos anillos se da la factorización única. Y ahí, digamos, terminamos esa búsqueda de la factorización única de ideales en términos de ideales primos, que es lo que escribí aquí. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces,
La historia continúa. Aquí voy a hablar de otro tipo de búsqueda, que es la que nos va a llevar a Nether finalmente, ¿no? Entonces yo lo que quiero hacer es dar el paso de manera simplificada de Kummer, pasamos a Dedekind y luego quiero pasar a Nether, que ya la habíamos mencionado. Ya habíamos mencionado a Nether cuando vimos módulos precisamente. Entonces aquí lo que hace Kummer, en lo que se enfoca Kummer es factorización de elementos en primos. Aquí hablamos de eso. Aquí hablamos de factorización de ideales en ideales primos. ¿Ok? Y aquí de lo que vamos a hablar es de lo que se llama descomposición primaria. Y bueno, desglosado esto de descomposición primaria, va a ser, o sea, el significado de ese término es la intersección, vamos a ponerlo así, intersección de ideales. O bueno, déjenme ver cómo lo pongo, porque no es exactamente la manera de escribirlo, pero déjenme ponerlo así. Bueno, a ver, esta factorización de ideales, eso sí se entiende, ¿no? O sea, factorización de elementos primos es que todo elemento se pueda factorizar en elementos primos. Aquí es que todo ideal se pueda factorizar en ideales primos. Bueno, y aquí lo que voy a poner en esos términos es que todo ideal es intersección de ideales primarios. Entonces, bueno, aquí el paso que se da es que, fíjense cómo se van sustituyendo ciertas cuestiones. De elemento se sustituyó por ideal, aunque el concepto se conserva con la misma nomenclatura, el concepto de primo. De aquí para acá, la factorización, es decir, el producto, se sustituye por intersección. Y el concepto de ideal primo se sustituye por el concepto de ideal primario. Un ideal primario es algo muy parecido a un ideal primo. Y por eso pongo primeramente la definición de ideal primario. Entonces, dado un anillo conmutativo, bueno, le he llamado A, un ideal, le voy a decir llamando P, de A se llama primario, ¿sí? Fíjense ustedes, vamos a sustituir, voy a empezar igual, si el producto de 2 está, cuando hablaba de ideal primo, recuerden ustedes que habíamos definido, si el producto está, alguno de los dos está. Entonces aquí vamos a sustituirlo por, o uno está en P, o el otro, alguna potencia del otro está en P, para algún N mayor que 0. Vamos a ponerlo así, mayor que 0. ¿Sale? Claro, en particular puedo pensar en N igual a 1. Es decir, podría incluir la definición anterior, ¿no? Es decir, todo ideal primo va a ser ideal primario, en particular, por esta definición. Pero esta es un poquito más libre. O sea, es una generalización, lo que se llama una generalización del concepto anterior.
Entonces, aquí lo que voy a pedir, me voy a ver un poco más flexible. Es decir, voy a pedir o que uno de los factores esté en el ideal primo, o bien que una potencia de un factor esté en el ideal primo, ¿verdad? Alguna de las dos, para alguna potencia, ¿no? Entonces, en particular, aquí se tiene, bueno, la siguiente observación, ojo, todo ideal primo es un ideal primario, ¿ok? Es decir, el concepto de ideal primario es una generalización de ideal primo. Entonces, recuerden que toda generalización es, en diagrama de Venn, irnos a un universo un poco más grande, o sea, porque entonces hay más ideales primarios, o sea, están los primos, pero también hay otros ideales. Y entonces tenemos más juego, ¿verdad? Tenemos más posibilidades. Y por eso es que aquí la factorización se va a sustituir por la intersección, o sea, el producto se va a sustituir por la intersección, pero no nos vamos a ver tan restringidos como para a fuerza pensar en ideales primos, sino que vamos a flexibilizar el, el universo de ideales que queremos que sean los ladrillos, digamos, de esa construcción, y en vez de primos vamos a flexibilizarnos y a considerar ideales primarios. ¿Ok? Ese va a ser el paso. Entonces, ese es el primer paso. Y, y entonces, esa es una cuestión. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Bueno, y ahora así, bueno, ya, y este cuadro que ponemos aquí, este, eh, este cuadro, a ver, digamos, lo podríamos ampliar un poco, a ver, déjenme mover esto, lo voy a mover para poder ampliar este cuadro. Lo voy a mover aquí. Bueno, ahora déjenme poner esto abajo. Ok. Y lo que voy a poner acá son los ejemplos en los que se basaron, ¿no? Digamos, aquí Kummer lo que hizo fue de los enteros pasar, digamos, a los enteros ciclotómicos, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Kummer. Pero aquí, de los enteros, pasar a los enteros, a los enteros algebraicos sobre una extensión finita. ¿Sale? Y aquí vamos a considerar el ejemplo en el cual se basa esta situación son los anillos de polinomios, pero no nada más los anillos de polinomios con coeficientes en un campo, porque si me quedo en una variable, pues estos son casi como los enteros, ¿no? Es decir, este anillo, recuerden ustedes que no pierde las propiedades como cuando hago esta ampliación de aquí. Aquí ya había ocasiones en que perdía la factorización única, ¿no? Lo que buscaba Kummer era ampliar los enteros, pero conservando la factorización única. Y a veces estos anillos ciclotómicos, algunos eran dominios de factorización única, pero otros no. Bueno, estos siempre son de factorización única, recuerden ustedes. Pero los que no siempre son de factorización única es si yo añado varias variables. Entonces, estos anillos fueron estudiados antes de Noether. Podríamos decir que estos anillos fueron estudiados por Hilbert
y que esto tiene que ver con varias ramas, digamos, aquí estoy metido en esta parte, estoy metido en la teoría de los números algebraicos. Entonces, la teoría de los números algebraicos, fíjense, así como originalmente podía hablar de la teoría de números, o teoría de los números a secas, cuando hablo de teoría de los números, aquí me refiero a los números enteros, ¿no? Pero si ustedes toman un curso de teoría de los números, es el estudio de las propiedades que hay dentro de los enteros, ¿no? Divisibilidad, congruencia, reciprocidad cuadrática, todas esas cosas en los enteros. Cuando paso a la teoría de los números algebraicos, entonces ya estoy hablando de anillos de enteros algebraicos, es decir, anillos de enteros dentro de un campo de números. Y paso a otra rama. Fíjense, todo lo que se puede estudiar en esos descubrimientos que se hicieron a lo largo de la historia y que representan ya subramas del álgebra completas, ¿no? Subramas del álgebra. Y aquí estoy hablando de la rama que se llama geometría algebraica, porque resulta que estos anillos de polinomios están emparentados estrechamente con lo que se llaman las variedades, que ya son superficies que se pueden ver en espacios geométricos, que están formadas por los puntos que satisfacen polinomios aquí. Fíjense cómo es muy estrecha la relación, porque dado un polinomio ya con el juego de varias variables, pues puedo pensar en espacios de varias dimensiones, ¿no? O sea, si son dos variables, espacio de dos dimensiones, si son tres variables, espacio de tres dimensiones, si son n variables, puedo pensar en espacio de n dimensiones y pensar, dado un polinomio de varias variables, pensar en el lugar geométrico de los puntos que satisfacen ese polinomio, ¿verdad? O sea, es decir, no sé si me está explicando. Bueno, por lo pronto, ahorita se los voy a decir, pero por lo pronto vean ese panorama como el tránsito, digamos, de estos matemáticos. Bueno, aquí estaría Hilbert en medio. Aquí lo podría poner a Hilbert, que lo puse abajo, pero podría ser aquí Hilbert en medio de este paso. Vean cómo esa dedicación fue hacia una situación específica de anillos específicos, pero que deriva a final de cuentas en el desarrollo de una teoría abstracta a partir de situaciones específicas y así es como se desarrolla y se genera nueva teoría e incluso nuevas ramas de las matemáticas, ¿no? Todo esto lo estamos hablando a finales del siglo XIX y ya Hilbert y Noether ya son del siglo XX, ¿no? Entonces, digamos como que históricamente aquí es la transición del siglo XIX al siglo XX. Más o menos ese es el panorama. ¿Ok? Bueno, sí, ¿comentarios? No, profe. Miren, entonces nada más, no nos vamos a meter muy a fondo porque quiero pasar a otra cosa, pero resulta que entonces una situación muy especial es, bueno, lo voy a poner en verde porque es un ejemplo, ojo, bueno, hay una relación, bueno, lo voy a poner así, hay una relación, o más que relación, hay una conexión, lo voy a poner así, una conexión, fíjense, entre el anillo de polinomios con coeficientes en n variables, lo voy a poner así, y el espacio
podríamos llamar espacio euclidiano, aunque el campo puede ser los reales, pero puede ser cualquier otro campo. Entonces, aquí estamos conectando dos entidades de naturaleza distinta. Una entidad que es un anillo de polinomios. Esto es un anillo conmutativo. Y esto es un espacio euclidiano, vamos a decir, ¿no? O sea, espacio euclidiano en el sentido de que es un campo, es el producto cartesiano de un campo, ¿no? Y entonces podemos a cada polinomio, déjenme ponerlo, bueno, así, o sea, a cada polinomio le pueden asociar ustedes el conjunto de los puntos y les puedo poner aquí A1 hasta AN, que son puntos que satisfacen ese polinomio. Es decir, que son esos puntos satisfacen la ecuación del polinomio. Obviamente aquí estamos hablando de lugares geométricos, por ejemplo, si piensan en dos dimensiones y en una elipse, por ejemplo, o en una circunferencia, es una ecuación cuadrática, y entonces cuando piensan en la elipse están pensando en todas las parejas ordenadas en R2 que satisfacen el polinomio cuadrático x cuadrada más y cuadrada igual a 5, por ejemplo, ¿no? Bueno, o x cuadrada más y cuadrada menos 5. Ese polinomio, satisfacerlo es plantear la ecuación igual a 0 y plantear la solución de esa ecuación, que serían todos los puntos, ahora en este caso son eneadas, que satisfacen la ecuación. Pero esto es de ida y de regreso, ¿eh? O sea, si por otro lado tengo aquí a su vez una eneada, entonces me puedo regresar y puedo considerar el conjunto de todos los polinomios. Lo voy a poner así sin variables, nada más para simplificar. O sea, es el polinomio que satisface, o sea, que es satisfecho, del cual es raíz, son raíces, digamos, bueno, ya a lo mejor el término raíz se pierde porque se usaba el término raíz para una variable, pero aquí tal que el polinomio es satisfecho por esta eneada de puntos, ¿verdad? Fíjense cómo es de ida y de regreso. ¿Ok? Entonces, no son exactamente funciones que a un polinomio le asocien una eneada. Fíjense ustedes que no es así directamente funciones así como las puse aquí, ¿eh? Quizá aquí nada más lo voy a poner así como nada más indicando que hay una asociación, ¿no? Pero no son exactamente a un polinomio asociarle una eneada. Fíjense cómo a un polinomio se le asocia un conjunto de eneadas, porque pueden ser varias, de hecho estamos acostumbrados a que sea una infinidad de eneadas que satisfacen un polinomio fijo, ¿sí? E inversamente, si tengo una eneada, una sola eneada, también me puedo fijar en todos los polinomios del anillo que satisfacen esa eneada. ¿Sale? Bueno, entonces resulta que de este lado, aquí ustedes van a caer en lo que se llama variedades y acá van a caer en justamente ideales. Entonces, la conexión que en principio la planteé entre este anillo conmutativo y este espacio euclidiano se traslada o se amplía a una conexión entre variedades, que son superficies que tienen ciertas características y, bueno, que se pueden describir como con estas ecuaciones polinomiales, e ideales, que son estos conjuntos algebraicos totalmente, que son conjuntos
de elementos de un anillo conmutativo. ¿Ok? Esto que estoy platicando es la esencia de la geometría algebraica, que por supuesto tiene muchísimo que ver con el álgebra conmutativa. Cada vez que escuchen el término álgebra conmutativa, ¿qué quiere decir? Que estamos estudiando anillos conmutativos. No nos salimos de los anillos conmutativos. Y todos estos anillos, a pesar de que ya pierden ciertas propiedades, por ejemplo, ya no son dominios euclidianos, ya no son dominios de factorización única, ya no son dominios de ideales principales, si les agregamos estas variables, ya no son dominios de Dedekind, ¿ok? Estos ya no son dominios de Dedekind, ya no, ni siquiera tenemos la factorización en ideales primos. Entonces, estos anillos, en general, por supuesto, hablando de más variables, ya no son dominios euclidianos, dominios de ideales principales, dominios en general, ¿no? O sea, a lo mejor en algunos casos sí, pero bueno, en general no son dominios de ideales principales, no son dominios de factorización única, no son dominios de Dedekind. ¿Ok? Entonces, al estudiar esos anillos que son tan importantes porque tienen esta estrecha relación con la geometría y son digamos, la motivación de la geometría algebraica, esto es precisamente lo que es la bisagra que une o que enlaza la geometría con el álgebra, ¿ok? De la misma forma como lo quiso Descartes o Descartes, es asociar la geometría con la ecuación y entonces fundó la geometría analítica. Bueno, es decir, el punto con el par de coordenadas y las líneas, curvas con las ecuaciones, etcétera. Eso es la geometría analítica. Aquí la geometría algebraica conecta los objetos geométricos con los ideales adentro de un anillo. Entonces, eso es la geometría algebraica. ¿Ok? Y ya nada más les digo para terminar el viernes, ya nada más me quedo aquí. Lo que sí satisfacen estos anillos, pero satisfacen la descomposición primaria. Y la razón de eso, nada más es así como el avance, porque son anillos, lo que se llama anillos neterianos. Así es como se llaman esos anillos. Noten ustedes que otra vez pasa como en Dedekind, ¿no? La propiedad que se encuentra, que es esta factorización en ideales primos, que define a los anillos que se llaman en honor a Dedekind, se llaman dominios de Dedekind. Aquí la propiedad que hace que se satisfaga la descomposición primaria en este tipo de anillos en particular, pero también en otros, es la propiedad de ser neteriano que da que notablemente es una propiedad muy sencilla y es una propiedad reticular. ¿Cuál es? Que en la retícula de ideales no puedan ustedes encontrar cadenas ascendentes infinitas, cosa que ya habíamos mencionado. Esa propiedad de que si ustedes encuentran una cadena de ideales, esa cadena forzosamente se tiene que estacionar, se para esa cadena, no pueden ustedes ascender infinitamente. Es una propiedad muy sencilla que les estoy describiendo y que es puramente reticular. Esa es la que obliga, bueno, la que da como consecuencia que se satisfaga la descomposición primaria, donde en vez de pensar en productos se piensa en intersección y en vez de pensar en ideales primos se piensa en ideales primarios y estos anillos, aunque pierden muchas propiedades, sí siguen siendo neterianos. Y entonces ese es el gran paso que se da con Emmy Noether, entre otras cosas muy importantes que hizo Emmy Noether.
Y con esto termino la clase. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿O comentario? No. Sí, más o menos entiende el panorama de esta situación, donde no me estoy metiendo así con definiciones muy explícitas, pero sí quiero darles el panorama de lo que sucedió, porque es, digamos, ese momento histórico es clave en el álgebra, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que es importante que lo sepan y que además tengan el panorama de la cantidad de subramas que tiene el álgebra. Ujú. Bueno, entonces, nos quedamos ahí. Entonces, ya quedamos, el examen se pospone al lunes, ahí sí ya última fecha. Vi el calendario y hay posibilidad quizá de hacer el otro examen el lunes de la semana 12, me parece. Creo que ya estamos en febrero por entonces. Yo tendría que entregar actas esa misma semana, pero podríamos hacer todavía un tercer examen. Nada más, échenle ganas, estudien mucho, todo lo que les comento, entreguen lo que falte para que yo los retroalimente y estudien la lista de ejercicios que voy a poner sobre el tema de extensiones de campo, que voy a poner en la tarea, que sería la tarea 5. ¿Ok? Y estamos en comunicación. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien, entonces, pues nos vemos el viernes y que estén bien. Sí, hasta luego. Que estén bien. Hasta luego.